ustedes en esta hora. Sean todos bienvenidos. La persona de allá atrás, si gusta decirnos su nombre. Mayra. Es la primera vez que yo la veo. Entonces, pues qué bueno que está con nosotros. Este día lo apartamos para dejar las manos de nuestro Dios pues nuestros agradecimientos y también nuestras peticiones. Los miércoles a las 7:30 pues es el tiempo en que la iglesia nos reunimos para dejarlo en sus manos, pues cualquier necesidad que tengamos o agradecimiento. Así es que pues cuando sea gustosa, este es el lugar donde la iglesia de Cristo se reúne pues para adorar a nuestro Dios, y los domingos pues igualmente a las 10 y a las 11 también tenemos actividades. Entonces sea bienvenida. Vamos a estar considerando lo que es el fruto del Espíritu, algo que pues va a estar pues vamos a llevar mucho tiempo con esto. Vamos a ir desmenuzando el fruto del Espíritu, de tal manera que nos ayude a cada uno de nosotros en este sentido en nuestra vida, a la hora de ponerlo en práctica, a la hora de estar pues viendo cómo a cada uno de nosotros es importante lo que el apóstol Pablo deja en cuanto al fruto del Espíritu. Así es que pues como les había comentado el domingo, vamos a estar viendo los primeros miércoles del mes. Vamos a estar avanzando, y en el cuarto miércoles pues vamos a hacer un repaso, ¿sí? Así es que pues ustedes vayan apuntando, vayan tomando nota, tomando foto, lo que ustedes quieran, porque el cuarto miércoles pues vamos a tener una evaluación. Vamos a tener algunas preguntas acerca de lo que hemos estado considerando. Y quiero empezar esta parte del fruto del Espíritu con el hecho de ver la importancia del fruto, ¿sí? Sabemos que el apóstol Pablo, cuando escribe ahí en Gálatas capítulo 5, donde nos muestra o donde dice: más el fruto del Espíritu es, y él tiene en mente esta parte de que a cada uno de nosotros no se nos olvide, no son los frutos, es el fruto, ¿sí? Que de alguna manera conlleva varias características importantes, como lo es el amor, el gozo, paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. El apóstol Pablo quiere dejar esto en claro, pero es importante que cada uno de nosotros veamos el por qué. ¿Por qué será importante el hecho de ver en nuestra vida que crezca el fruto del Espíritu Santo? Y esta pregunta, pues de alguna manera es interesante para considerarla, ya que cada uno de nosotros, pues los que hemos bajado las aguas del bautismo, hemos sido revestidos de Cristo, hemos sido sellados por y con el Espíritu Santo. Entonces, el hecho de pensar en el fruto, pues que sea en nuestras vidas, es de suma importancia. Tan solo quiero que pensemos en el hecho de que, bueno, pues nosotros tenemos un árbol, ¿no? De la fruta que más nos gusta, esa fruta de temporada. Estamos esperando que crezca, que madure, que esté lista para poder disfrutar de ese sabor que nos trae a cada uno de nosotros. Piensa en la fruta que más le guste. Así es que llegado el momento, después de que estuvimos esperando por largo tiempo para que ese fruto llegue hasta el momento donde ya se puede arrancar, se puede bajar, se puede, pues ya lo podemos tener. Así es que ya estamos gustosos, nos acercamos para agarrar nuestro fruto,
y sorpresa, el árbol no tiene fruto. ¿Qué sucede? O más bien, ¿qué hacemos con un árbol que no da fruto? ¿Pero por qué? Ahí es donde a veces uno entra y piensa, es decepcionante, ¿no? Estás esperando ver ese fruto, que ya te lo estás saboreando, ya se te va a hacer por la boca, ya lo quieres, después de tanto tiempo llegas y no hay. Y de alguna manera, pues sí, llegamos hasta el punto en donde, pues si no tienen nada. Fíjese bien lo que decía Juan el Bautista. Ahí en Mateo capítulo 3, el verso 10, él decía: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ciertamente este pasaje es muy interesante. Juan el Bautista, él no se andaba con rodeos, sabía que el tiempo estaba cerca y que su predicación tenía que ser expuesta porque el Mesías ya estaba cerca. Así es que el tiempo apremiaba. Quiero que veamos cómo surgen algunos puntos importantes en las palabras que Juan expresa. Ya dice, la hacha está puesta a la raíz. Así es que todo árbol que no da, pero fíjese bien cómo lo expone. Él dice, el árbol que no da buen fruto. Uno puede decir, Señor, pues sí, algo, sí hice algo, pero las palabras son muy tajantes: no da buen fruto. Así es que vamos a ver algunos puntos importantes en las palabras de Juan, porque él de alguna manera, ¿a quién estaba hablando estas palabras Juan? Y cuando nosotros vamos al contexto de este pasaje, Juan le está hablando a los fariseos. Dice en el verso 7 de Mateo capítulo 3, él decía: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Tan solo pensemos, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los saduceos? Eran aquellas personas que conocían, eran las personas que sabían acerca de la ley de Dios. Eran quienes ejecutaban o se suponía que deberían de ejecutar o llevar a cabo, tenían la responsabilidad de compartir, de llevar a cabo la voluntad de Dios. Eran los primeros que tenían que mostrar frutos, porque para eso habían sido puestos. Pero lo hacían, llevaban a cabo la voluntad de Dios. Lamentablemente no lo hacían. Por eso Juan le dice: ya el hacha está puesta ya. ¿Por qué? Porque así como decíamos, pues llegamos al árbol, no tiene fruto, pues ya, cuello, no sirve. El Señor les señaló al pueblo que debían ellos de hacer
lo que los escribas, los fariseos decían que hicieran, porque ellos conocían la ley. Era su deber impartirla, pero no hicieran como ellos lo hacían, porque ellos no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. El Señor les recalcó muy bien ahí en Mateo capítulo 23, versos 2 y 3. Él les decía: en la cátedra de Moisés, dice, los escribas y los fariseos están siempre ahí bien puestos a los primeros lugares, a los lugares de honor. Ahí están siempre. Y entonces por eso el Señor les dice: todo lo que ellos les digan que guarden o que hagan, guárdenlo o háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Así es que quiero que veamos la gravedad del asunto, porque en tiempos modernos nosotros somos los que, por así decirlo y ponerlo en contexto, somos los fariseos y saduceos y escribas del Nuevo Testamento. Nosotros somos quienes sabemos lo que se tiene que hacer para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya iniciamos, bajamos a las aguas del bautismo, es parte de la voluntad de Dios, ¿no? Por eso vimos o estuvimos considerando el nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. El hecho de que nosotros podamos aceptar ese regalo, ya lo hemos hecho, bueno, pero no termina ahí. Tenemos la responsabilidad, así como los escribas, los fariseos, los saduceos tenían la responsabilidad de mostrar al pueblo qué se tiene que hacer para llegar a la voluntad de Dios y hacerla, nosotros también. Nosotros somos los que hemos sido enseñados para obedecer la ley de Dios. Nosotros somos quienes hemos sido capacitados para poder recibir en nuestro corazón la ley de Dios. Nosotros hemos decidido por voluntad propia acatar la voluntad de Dios e impartirla. Así es que, teniendo todo esto en contexto, pregunto: ¿ustedes creen que es importante el fruto del Espíritu en nuestras vidas? Porque las palabras de Juan el Bautista bien pueden aplicar para cada uno de nosotros. Y la sentencia, pues no es algo que se pueda tomar a la ligera. El escritor en Mateo capítulo 7, verso 19, se dijo muy claro: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y así como Juan el Bautista habló acerca de la importancia del fruto de aquellos que tienen responsabilidad de dar, también nuestro Señor Jesús habló de ello. Y de igual manera, no es algo para tomarse a la ligera, ya que Él nos está mostrando y también, pues de alguna manera, ratificando. Allí en Mateo capítulo 7, versos 15 al 20, perdón. Mateo capítulo 7, versos 15 al 20. Algo que nosotros podemos
debemos considerar y ver. Decía el Señor: guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego entonces dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando consideramos esta parte, normalmente no lo aplicamos para cada uno de nosotros. Y alguno tal vez pueda decir: bueno, hermano, pero espérese tantito. Ahí está hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros. Eso no aplica para nosotros. Entonces yo preguntaría: ¿en verdad este pasaje no aplica para nosotros? Pongámoslo sobre la mesa para ver si esto aplica para cada uno de nosotros, que tan solo somos congregantes. Desmenucemos el pasaje para que nos ayude. Considerando a quién le está hablando o de quién está hablando el Señor. Está muy lento. ¿A quién le está hablando o de quién está hablando el Señor? De los falsos maestros. Le está llamando falsos porque están enseñando otra cosa que no es la verdadera. ¿No? Pero a fin de cuentas son maestros. Son aquellos que saben ciertas verdades y las comparten. Aquellos que tienen algún conocimiento que otra persona no tiene. Y ese conocimiento lo imparte o lo comparte. Entonces, ¿qué están haciendo esos maestros? ¿Qué están haciendo? Y según lo que el Señor nos muestra, es que esos maestros están enseñando o impartiendo la verdad a su manera, o una verdad torcida o incompleta, o a su conveniencia, o sin importarles a quién le están hablando. O sea, no están cumpliendo su cometido. Y podríamos seguir pensando muchas otras formas. Entonces uno puede pensar: bueno, ahí está, hermano, eso no aplica a nosotros. Sigamos viendo. ¿De quién es la responsabilidad de no ser engañado? Normalmente no nos gusta aceptar que tenemos responsabilidad, porque tenemos una Biblia, tenemos la habilidad de leer, tenemos el tiempo necesario para hacerlo. Entonces, ¿por qué nos engañan? Muchas de las veces porque no leemos, porque no escudriñamos, porque no hacemos nuestra parte de conocer de nuestro Dios a través de su palabra. Porque esperamos a que el hermano lo lea, lo entienda
entienda y luego me diga qué hacer o cómo hacer o qué creer o qué no creer. Y entonces nuestra parte de escudriñar, ¿dónde queda? Aun cuando somos engañados, tenemos cierta responsabilidad de ver si lo que se nos está enseñando es verdadero. Por eso me gusta mucho lo que escribe Lucas y cómo él da testimonio de ello, porque hay ciertas personas. Él escribe con un gesto de satisfacción, habla de estas personas que sí cumplen con su responsabilidad. De alguna manera nosotros podemos ver ahí en Hechos capítulo 17, versos 10 y 11, a estas personas. Dice la escritura ahí en Hechos capítulo 17, versos 10 o 11. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos habían llegado, y habiendo ellos llegado, dice, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Está hablando de los de Berea. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, de alguna manera, ellos no solamente estaban recibiendo la palabra, sino que estaban viendo para ver si esto era verdad. Aún fuera quien fuera, imagínense poner en tela de juicio las palabras del apóstol Pablo, pero aún así ellos tenían que corroborar. Por eso no debemos de esperar hasta que nos den. A veces solamente queremos recibir. Y muchas de las veces ahí radica el problema, porque cuando llegamos a la iglesia venimos con la mentalidad de a ver qué me van a dar. Y ciertamente ese no es un cristiano ejemplar. Por eso nos engañan. Por eso mismo a veces no crecemos. Aquí Lucas nos deja ver la importancia del fruto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tan solo démonos cuenta cómo debe ser un cristiano ejemplar que muestra el fruto en su vida. Y de alguna manera, cuando nosotros vemos a estas personas en Tesalónica que están pensando en aquellos de Berea, dice ahí en este verso 11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Sí, los de Tesalónica tal vez estuvieron prestos para escuchar el evangelio, sí, pero dice eran más, o sea, como que avanzaron un peldaño más, porque ellos estaban más abiertos, su condición o su mentalidad estaba más abierta para escuchar, porque dice recibieron la palabra con solicitud. Entonces estoy deseoso, a ver, ¿qué más me vas a enseñar? ¿Qué más tienes para dar? Ellos estaban dispuestos a comprobar, a examinar la fuente de lo que se nos está enseñando. Por eso dice ahí en la segunda parte de este verso, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces ellos nos están mostrando lo que cada uno de nosotros debemos seguir procesando en el momento, en la vida.
Ellos estaban firmes para resistir la influencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando uno decide hacer las cosas bien, siempre vamos a tener algo que va a tratar de detenernos, que va a tratar de hacernos sentir mal, que va a tratar de hacer que mengue ese deseo de hacer las cosas bien. Podemos ver nosotros ahí en esta historia, en Hechos 17, el verso 13. Porque dice la escritura que cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra, entonces dice que fueron hasta allá y también alborotaron a la multitud. Pero de alguna manera los de Berea estaban solícitos y dispuestos en todo lo que se necesitara. Estaban dispuestos a ayudar. Dice en el verso 14, pero dice inmediatamente los hermanos enviaron tanto a Pablo, pues para que se fuera. Silas y Timoteo se quedaron ahí. Tan solo quiero que veamos hasta dónde hemos llegado para mostrar lo importante que es el producir, el dar, el mostrar, el dejar ver nuestro fruto, ese fruto que hay en nuestra vida. Y estábamos hablando de los falsos maestros, donde a veces la gente pensaba o piensa que el Señor pues no está hablando de nosotros, simples congregantes. Pero fíjese bien, quiero que usted vea que efectivamente el Señor sí nos está hablando a nosotros. Porque de alguna manera cada uno de nosotros sabemos que un maestro es aquel que enseña algo que sabe o que conoce. Un maestro es aquel que comparte con alguien algo que esa persona desconoce. Y para que nosotros podamos ver que también nosotros, que ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, somos maestros. El Señor lo dijo muy claro. Cuando Él inicia el Sermón del Monte, dice unas palabras muy específicas, ahí en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versos 14 al 16. El Señor por eso dice algo específicamente: vosotros sois la luz del mundo. ¿A quién está hablando? Todos. No se está refiriendo o señalando a los escribas y fariseos, a todos, porque estaba iniciando uno de los sermones más emblemáticos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, de un almud, sino en el candelero. ¿Para qué? Pues para que alumbre, para que pueda alumbrar en toda la casa, para que alumbre a todos los que están ahí.
Y por eso en el verso 16 es muy específico, porque el Señor entonces va al grano, pensando precisamente que estas palabras del Señor son para todos aquellos que le conocen, que le han entregado su vida, que hemos bajado a las aguas del bautismo. Por eso el Señor fue muy claro en ese sentido. Cuando Él especifica, se cierre, ahí en Mateo Él especifica algo muy claro. Y entonces Él dice: vosotros sois. Entonces ya el Señor fue muy personal. Tú eres. Porque ya está designando. No es pues el que quiera, pues ahí ya como que, bueno, pues yo sí decido, no decido. No, ya es señalativo. Tú eres, vosotros sois. ¿Pero qué soy, Señor? La luz del mundo. Y aquí nos está dando la responsabilidad que debemos llevar, mostrar, dejar ver, anunciar, proclamar, dar ejemplo, proyectar. ¿Pero qué? Lo que hemos aceptado y lo que otras personas ignoran. ¿Cuál es el propósito? Entonces el Señor dice: pues para que vean nuestras buenas obras. No hemos sido llamados solo para guardar todo lo que hemos aprendido de nuestro Dios y tenerlo en nuestra mente y nuestro corazón sin producir. Y a veces nosotros mismos nos limitamos y decimos: es que a veces pensamos que no sabemos nada de Dios, que no podríamos llamar o acercar a alguien a los pies del Señor. Pero de alguna manera pensemos: ¿no sabemos nada? Si no sabemos nada, ¿cómo es que llegamos nosotros a los pies del Señor sin saber que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras? Ay, hermano, eso todo el mundo lo sabe. Déjenme decirle que no. Porque si lo supieran, aquí estaría. Si realmente lo supieran el significado de todo eso, la gente ya hubiera entregado su vida a Cristo. Pero lamentablemente mucha gente no está aquí. ¿Por qué? Porque lo desconoce, porque no sabe. Porque Cristo murió, porque Cristo fue sepultado, porque Cristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ya ven cómo sí sabemos. Si tenemos cosas que enseñarle a la gente. Por eso es importante que nosotros seamos hacedores de la palabra. Y Santiago fue muy específico en ese sentido. En Santiago capítulo 1, versos 22 al 24, él por eso dijo: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, si se fijan cómo Santiago
nos deja una responsabilidad. Él dice, sí, tú has escuchado, muy bien, eres un oidor, tienes la capacidad, pero no lo es todo. El hecho es la primera parte nada más en tu vida, el hecho de oír. Bueno, pues ahora lo que has oído, hazlo, ponlo en práctica. Porque si no, entonces te engañas a ti mismo diciendo que eres cuando realmente no eres. Porque dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. La pregunta es, ¿nosotros nos podemos olvidar de nuestro rostro? No me había fijado que tengo esto. Nosotros nos conocemos tan bien. Entonces, ¿qué pasa cuando no acato mi responsabilidad y cumplo mi rol o mi labor de enseñar, de mostrar la luz de Dios a otros? Entonces Santiago dice, pues simple y sencillamente te estás engañando. Pero ¿qué pasa cuando sí lo hago? Entonces el Señor dice, bueno, pues entonces lo que va a suceder es que la gente va a glorificar a Dios a través de lo que tú haces. Y así podríamos nosotros ir desmenuzando pasaje tras pasaje donde se nos muestra nuestra responsabilidad, nuestro rol dentro del gran plan de Dios en cuanto a la salvación de la humanidad. Porque todo conlleva el hecho de mostrar nuestro fruto al mundo, mostrarle lo que hace el Espíritu Santo cuando entregamos nuestra vida. Por eso es importante entender la gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, de mostrar el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y esto solo se puede hacer cuando ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Aquellos que han bajado a las aguas del bautismo para perdón de pecados. Aquellos ya son cristianos. Así es que es importante que nosotros empecemos a pensar antes de entrar en materia en cuanto al fruto del Espíritu. Necesitamos definir por qué soy cristiano. Creo que nuestra base debe estar lo suficientemente sólida como para poder compartir las grandes verdades. Y no es que vayamos a aprender libros para definir nuestro cristianismo. Necesitamos hacer conciencia de nuestra postura frente a lo que día a día pues nosotros enfrentamos y hacemos, ser hijos de Dios. Entonces, lo importante aquí es empezar a definir quién es un cristiano, para que después podamos ver una persona según Cristo. Y así por último, pues convertirse en un cristiano de clase mundial y no ser un mundano de clase cristiana. Pero todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de este estudio acerca del fruto del Espíritu, que nos va guiando hacia lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. ¿Sí? Así es que bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar. Dios les bendiga.